vea cómo funciona. En general el software es muy fácil, pero voy a hacer primero la presentación del proyecto. Entonces, por ahí vienen unas preguntas que ahorita las voy a poner en la tarea del grupo. Entonces dice, Administración para Informática, maestro Eloy Martínez Parra, su servidor, y vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña práctica de algo que se llama Project Libre. Bien, ahorita vimos algunos cuadros y en esos cuadros investigamos que la empresa pues necesita implementar tecnologías de la información para sobresalir. Y como volviendo a lo de la clase pasada, decíamos que hace tiempo pues decíamos que la informática era el futuro, pero ahora esta pandemia nos ha traído al presente y entonces creo que cualquier negocio, que cualquier organización que no se actualice no va a poder competir en esta época de hacer negocios. Por ahí me pueden comentar porque no puedo ver el chat, me pueden decir si se ve adecuadamente las diapositivas. ¿Sí se No ve? las veo, pero no sé si los compañeros la vean. Ah, ok. Sí. Fíjense, a lo mejor no las compartí y yo estoy hablando. No se ve, No se ve, profe. profe. Si no, no se ve. Ok. Aunque, aunque ya las tengo visual en mi computadora, pero Ah, en el cel no se ve. sí, sí, comprendo. Sí, aquí ya está. Entonces, a ver. Ahí ya está, ya estamos grabando la clase. Entonces vamos a iniciar. No son muchas diapositivas, entonces dice, bueno, vamos a reflexionar. Nosotros estamos viendo la materia que se llama Administración para Informática. Y la Administración para Informática lo que consiste principalmente es cómo nosotros podemos ayudar a la organización a optimizar los recursos. ¿Y cómo vamos a ayudar a esa organización? Pues bueno, implementando tecnologías de la información. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo de nosotros. Por eso, como que en nuestro primer cuadro comparativo hicimos una reflexión de una organización. David habló sobre Samsung y su otro compañero habló sobre Caja Popular Mexicana. Entonces, nosotros no los conocemos porque no trabajamos ahí. Sin embargo, como informáticos, nosotros a lo mejor algún día tenemos que llegar a una de esas organizaciones e identificar su giro, su actividad. ¿Para qué? Para que dependiendo de su giro, de su actividad, nosotros podemos proponer mejoras. ¿Sí? Entonces tú vas a llegar a un negocio y le vas a decir, oye, es que tus ventas las haces anotando la información en un libro, en una hoja. ¿Sabes qué? Te propongo, hay que hacer un sistema. O ¿sabes qué? Mira, es que se tarda mucho en llegar la información de esta sucursal a la otra sucursal. ¿Sabes qué? Te propongo, hay que conectar esta información a través de una red. Oye, mira, es que tu cliente se tarda mucho en hacer el pedido. ¿Qué te parece si hacemos una aplicación móvil para que tú puedas potencializar tus ventas? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos ahorita. El objetivo sería identificar cómo una empresa funciona. Identificar, Profe, sí, ok. se escucha doble, es que lo conecté del cel. Ya se escucha. Bien, gracias. Identificar cómo funciona una empresa y cómo podemos ayudarla implementando tecnologías de la información. Pero lo vamos a hacer de manera formal. O sea, nosotros vamos a implementar un proyecto, pero ese proyecto lo vamos a hacer de manera profesional. Por eso hemos instalado una herramienta que se llama Project Libre para llevar el proyecto. Entonces, bueno, aquí para reflexionar dice, ¿qué es un proyecto? Pues bueno, ¿qué entendemos nosotros por proyecto? Después dice, menciona 3 ejemplos de proyectos. Después dice, ¿qué consideras tú que es un proyecto exitoso? Otra pregunta es, ¿cuándo se dice que un proyecto ha fracasado? ¿Y qué se debe hacer para que un proyecto llegue al éxito? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Esas 5 preguntas las voy a subir en una actividad final ahorita a la plataforma para que se hagan. Pero ahorita le vamos a preguntar así en orden, voy a elegir 3 compañeros que nos van a responder esas preguntas, así como está aquí. De manera breve, el que dice aquí, Agus Rodríguez, va a contestar qué es un proyecto.
O sea, es lo que tú entiendas, no necesariamente tienes que buscar una definición en internet. Después Blanca nos va a comentar, nos va a mencionar 3 ejemplos de la que ella considera que podría ser un proyecto. Otra pregunta es, Brenda nos va a platicar para ella qué significa que sea un proyecto exitoso. Y después Christopher nos va a decir él qué piensa o qué sucede cuando un proyecto ha fracasado, o cuando, o según su perspectiva, él qué piensa cuando un proyecto fracasa, o sea, dice, ¿cuándo se dice que un proyecto ha fracasado? Y después, por último, vamos a terminar con David Acosta, y él nos va a decir qué tenemos que hacer para que un proyecto llegue al éxito. Adelante, compañeros. Entonces, iniciamos así como los nombré. Agus, adelante. Al que dice aquí, Agus Rodríguez. Buenas tardes, profe. Adelante. Bueno, ¿qué es un proyecto? Para mí un proyecto es elaborar algo sustentable a largo plazo, o sea, que puede ser que sea exitoso, una planeación, una elaboración de algún producto que pueda ser exitoso a largo plazo, pues, pero para eso tenemos que tener un personal, se puede decir, o sea, planificar todo para que todo salga bien y exitosamente. Ok, entonces dice el compañero que un proyecto para él es como desarrollar un producto, algo sustentable, algo a largo plazo, que debe ser planeado. Más o menos así lo podemos resumir, Agus. Exactamente, profe. Perfecto. Más adelante vamos a ver lo que dicen las diapositivas. Ahí viene que es un proyecto. Bien, adelante Blanca. Ahora menciónanos 3 ejemplos de algo que podría ser proyectos. 3 ejemplos de posibles proyectos que tú pienses, Blanca, por favor. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un proyecto con respecto a lo educativo, que en el ámbito que yo me desarrollo, ¿Sí? una planeación. Generalmente en la escuela siempre trabajamos por proyectos. En algunas asignaturas específicamente se trabaja por proyectos, donde tienes que hacer una planificación, tu propósito, tus actividades de cierre. O sea, son como métodos para lograr ese proyecto, ¿no? Que es la planeación. En el ámbito, creo que del mercado puede ser lanzar un producto. Lanzar un producto. Puede ser un producto, digamos, no sé, ¿no? Una nueva bebida, por ejemplo, una nueva bebida. Exacto. Ok, 2. Entonces, ¿Llevas 2? En ese proyecto, sí. Y la tercera puede ser una campaña, ¿no? Un proyecto para cuidar el ambiente, para cuidar la naturaleza. Esos son los 3 ejemplos que podría comentar. Un proyecto, por ejemplo, resumiendo, creo que la compañera Blanca nos dijo, bueno, un proyecto podría ser incluso planear una clase en el nivel educativo que ella se desenvuelve. ¿Es correcto? Sí, o sea, obviamente porque planear esa clase le va a dar un resultado, por ejemplo, que a los alumnos aprendan o que los alumnos logren una calificación aprobatoria o que aprueben un examen o que logren una competencia, dependiendo en el hábito educativo. 2, dice, también podría ser un producto, por ejemplo, lanzar una nueva bebida, se lo sugerimos. Y 3, dice, por ejemplo, una campaña, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, o a lo mejor un proyecto también podría ser una campaña para recolectar la basura o cosas de ese tipo. ¿Es correcto? Entonces Blanca ya nos mencionó los 3 ejemplos que ella piensa que podría ser un proyecto. Gracias, Blanca. Ahora le vamos a preguntar a Brenda, ¿qué consideras o cómo tú entenderías cuando un proyecto es exitoso? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Compañeros. Bueno, para mí un proyecto exitoso debe ser algo que cumpla los requisitos tanto del que lo está creando como para lo que lo está creando. Como decía la compañera Blanca, un proyecto de una bebida debe ser bueno, que cumpla los requisitos del que la está creando y también para que pueda tener
una buena venta, o sea, que cumpla con los gustos de las personas para que sea vendido. Eso sería un proyecto exitoso para mí. O sea, un proyecto exitoso es que logre su objetivo, ¿no? Es Ujú. lo que entendemos. Por ejemplo, si lanzas una bebida, pues que esa bebida salga al mercado y que logre la aceptación del cliente, Sí, ¿sí? Y, por sí, ejemplo, en el caso de la compañera Blanca, dice, bueno, también una planeación de clase, entonces su proyecto va a ser exitoso si ella lleva a sus alumnos a lograr un aprendizaje o a aprobar un examen o a lograr una competencia. ¿Estás de acuerdo? sí, a eso me refiero. Correcto, muy bien. Y seguimos, gracias Brenda, seguimos con Christopher. ¿Cuándo, ¿Cuándo se dice que fracasan los proyectos, Christopher? ¿Tú cuándo crees que fracasa un proyecto? Am, Como dijeron los compañeros, pues, pues que no llevan sus procesos y los lineamientos adecuados, es cuando se viene en declive pues el proyecto que se tenía en mente. Cuando Por no, ejemplo, por ejemplo, como ellos dijeron de la bebida, como por ejemplo, no le dan mucha como publicidad, no dicen de los beneficios que van a obtener de la bebida y todo eso. Entonces, digamos que como no lleva como una secuencia, entonces ese proyecto como que se va quedando atrás. Entonces eso hace que a veces esos proyectos se rezaguen y pues se vayan al fracaso. perfecto, muy bien. Entonces, un proyecto se dice que ha fracasado cuando no cumple su objetivo. O sea, es como lo contrario, ¿no? De lo que dijo la compañera. Bueno, si la bebida tiene éxito, es exitosa. Y pues si la bebida no tiene éxito, ha fracasado. O si, por ejemplo, no se termina a tiempo, o si, por ejemplo, no logra la aceptación del público, o si, por ejemplo, se gasta más de lo planeado, o si, por ejemplo, no se termina en la fecha indicada. Y bien, y por último, David, qué se debe hacer para que un proyecto llegue al éxito? Para que un proyecto llegue al éxito, pues yo considero principalmente que la evaluación al mercado que deben hacer primeramente, porque no pueden sacar un producto sin haber hecho eso de, podría ser que salir y ver lo que más se vende o lo que menos se vende y de ahí partir para empezar con su proyecto. Ok, la evaluación de mercado. Pero si por ejemplo el proyecto no fuera de un producto, Mm, Pues, digamos que fuera un, una fábrica, podría hacer que sus proveedores les den unos precios bajos para que no haya tanto gasto en materias primas, que la empresa sea autosustentable y disminuya sus gastos en electricidad. ok, entonces que al último la empresa se vea beneficiada con ese proyecto, ¿no? Podríamos decir, para que el proyecto Sí, sea exitoso hay que buscar el beneficio del proyecto. Bueno, aquí ya nada más podríamos agregar que para que un proyecto sea exitoso hay que cuidarlo. De hecho, lo dijo el compañero Agustín al inicio. Es que yo creo que un proyecto debe partir de una planeación. Entonces, cuando hablamos de una planeación, debemos ejecutar correctamente esa planeación. Así lo dijo el compañero. Es que debe ser planeado. Entonces, para que el proyecto tenga éxito, debemos monitorear que esa planeación sea adecuada. Bien, vamos a continuar. Bueno, dice, ¿qué es la administración de proyectos? Conceptos básicos de gestión de proyectos. Dice, la administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tienen un objetivo específico, el cual puede ser crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar, etcétera, un problema o cosa. Y ahí tenemos el autor que es Rodríguez, que lo dijo en el año 2002. Y según otro autor dijo que un proyecto consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que impone un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definido. Entonces ya por ahí hablamos de presupuesto y de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría yo comentar cuando decimos, pues ¿por qué el proyecto es exitoso? Pues bueno, porque se terminó dentro del tiempo y dentro del presupuesto.
Y también, ¿por qué un proyecto puede fracasar? Pues bueno, porque no se terminó dentro del tiempo y dentro del presupuesto. Por ejemplo, ahora pensando en nosotros en informática, nosotros vamos a hacer proyectos en las empresas, pero esos proyectos tienen que ser con el índole de informática. Entonces, nosotros vamos a ir a una empresa, vamos a identificar sus necesidades y vamos a decir, ¿sabes qué? Tú necesitas una red de comunicaciones. Y entonces tú tendrías que crear un proyecto para ponerle una red a esa empresa. Vas a ir a una empresa y vas a observar que toda la información la hace manual. Entonces en ese momento tú vas a decir, ¿sabes qué? Tú necesitas un sistema. Y entonces tú tienes que hacer la administración de un proyecto para crearle un sistema a esa empresa. O no sé, por ejemplo, tú vas a decir, en esta empresa se comparten un montón de documentos. Entonces voy a instalar un sistema de correo, voy a instalar un sistema de archivos, voy a instalar una herramienta de control de facturas, de control de correos, pero tú lo tendrías que hacer de manera profesional, ¿sí me explico? O sea, porque como nosotros estamos estudiando ingeniería informática, nosotros no lo podemos hacer como de manera informal, nosotros lo tenemos que hacer de manera profesional y por eso lo vamos a planear utilizando un software, el software que acabamos de implementar que se llama Project Libre. Muy bien, entonces las fases para el proyecto son estas, las que vemos ahí en las diapositivas. Dice, por ejemplo, cocinando galletas, nos pone un ejemplo. Dice, bueno, ¿sabes qué? Cuando necesitas crear un proyecto, necesitas mínimo, según los autores, mínimo esas 5 fases que están ahí en rojo, que sería el inicio, el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso preguntábamos, oye, ¿qué es un proyecto? Pues bueno, el proyecto primero sería definir qué quieres hacer. Después, la planeación, como lo decía Agustín, ¿sabes qué? Cuando creas un proyecto necesitas planear. Claro, de manera profesional no puedes crear ningún proyecto sin planear, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos visto, ¿no? En nuestra vida diaria. Todo debe ser planeado. Por eso hace ratito que el compañero presentaba lo de Caja Popular, yo les decía, me gustan mucho las financieras y lo que son los bancos porque ellos sí planean bien sus cuotas, sus metas. Creo que por ahí nos comentaba, me parece que el compañero Rafit, ¿es correcto? La clase pasada nos platicaba que él trabajó en una organización. ¿Es así, Rafit? ¿Nos podrías decir, si es así, nos podrías decir qué te pedían a ti como empleado todos los días o cuál era la planeación de ese negocio de manera breve? Sí, por ejemplo, cada mañana nosotros hacíamos una mini junta y por ejemplo por ejemplo en cada centro, digamos, yo pertenecía al área de muebles, entonces ahí me decían que nos proyectaban una meta, más o menos como cada semana era como de casi 500,000 pesos y entonces a cada uno nos dividían, que éramos entre 12 trabajadores, casi como 100,000 pesos y todo eso. Y entonces haga de cuenta que cada uno tenía que llegar, si tú eras estrella dorada, te daban incentivos, si eras estrella azul, también te daban incentivos, si eras estrella roja, no te daban incentivos y te quedabas así con tu mismo, digamos, con tu mismo salario base. Igual en el centro, si era el centro dorado y azul, y ganabas incentivos, y si era rojo, te quedabas así, digamos, igual se quedaba el centro. Y a cada uno, por ejemplo, también nos proyectaban que hiciéramos recargas y también promocionar la tarjeta de Coppel. Bien, entonces estás de acuerdo que las empresas grandes, o sea, las empresas grandes no dicen lo que hoy se venda, sino más bien ellos ya tienen definidas las metas. ¿Sí estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo con eso? Uh-huh. Sí, porque haga de cuenta, pues, como ya vienen así, ya todo, como usted dice, todo planeado, nuestros gerentes ya nos decían qué es lo que teníamos que hacer nosotros. Igual, por ejemplo, que venían en los manuales y en las circulares y en los, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del otro. Ahí venía estructurado qué es lo que teníamos que hacer
y que y por ejemplo antes de cuando se llegase la temporada de Navidad, nosotros teníamos que mover todas las góndolas para hacer el acomodo de acuerdo al manual que venía específicamente para esa fecha. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, bueno, lo que trato de mostrarles a ustedes, a lo mejor si alguno de ustedes no ha tenido la experiencia de trabajar en el sector como en ese tipo de empresas, bueno, lo que yo les quiero decir o el objetivo de esto es que las empresas grandes realmente lo que siempre están haciendo es planear. Es decir, ellos no dicen, a ver, hay lo que logremos vender. No, ellos ya tienen definidas, a lo mejor incluso semestrales o anuales, las metas que quieren lograr. Por eso yo les digo ahora, si nosotros estamos estudiando ingeniería informática y nosotros vamos a apoyar a los negocios, entonces también nosotros tenemos que empezar a hacer nuestros planes de proyectos, pero los tenemos que hacer de manera formal. No lo podemos hacer, digamos, comúnmente al ahí se va. Por eso nosotros estamos aprendiendo esta materia, porque en esta materia vamos a aprender una metodología para que tú puedas implementar un proyecto en una organización. Bien, derivado de lo que ya nos comentó el compañero, bueno, para un proyecto tienes la fase de inicio. Dice, por ejemplo, aquí en la diapositiva, volvemos a la diapositiva, dice cocinando un proyecto y entre paréntesis dice galletas. Lo voy a leer, dice. Luego de iniciar el proyecto, la investigación y decidir lo que se va a construir para satisfacer las necesidades del proyecto. O sea, obviamente un proyecto surge de una necesidad. En nuestro caso, las necesidades van a ser aquellas necesidades que tenga la empresa. Por ejemplo, la tiendita de la esquina a lo mejor tiene la necesidad de que le creemos un software. No sé, otro tipo de empresa va a tener otra necesidad. A lo mejor una taquería va a tener una necesidad muy diferente a lo que es una farmacia. Pero bueno, por ahí más o menos vamos a ir haciendo este proceso. Después tenemos que hacer una planeación. Vamos a determinar los pasos que vamos a seguir para cumplir con el proyecto. Por ejemplo, en el caso de crear unas galletas, dice, vamos a determinar los ingredientes que se tienen que hacer y averiguar de dónde se obtendrán los recursos y cuánto dinero nos costará. También los proyectos tienen un costo. Por ejemplo, la tiendita de la esquina, si tú le propones un software, pues tú le vas a decir que a lo mejor tiene que comprar una computadora, tiene que comprar una licencia, tiene que comprar, no sé, una base de datos. Entonces, dependiendo, tú no le vas a poder vender a la tiendita de la esquina que tiene un presupuesto de 50,000 pesos un proyecto de 1,000,000. Entonces, tienes que adaptarte a las necesidades del cliente. Ok, posteriormente, una vez que ya tienes la planeación, vas a tener que ejecutar. Ejecutar significa poner en marcha todos los pasos que has planeado para el proyecto. Por ejemplo, si regresamos a las galletas, sería aquí es donde realmente se mezclan los ingredientes, se pone la mesa en una charola y se labran las galletas para ponerlas en el horno. Es que aquí en la diapositiva nos está dando una analogía. Pero una vez que nosotros echemos a andar un proyecto, por ahí hubo una pregunta que le hicimos al compañero y decía, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que un proyecto sea exitoso? Pero yo creo que una respuesta general sería, para que un proyecto sea exitoso, tenemos que monitorear y tenemos que controlarlo. ¿Están de acuerdo? O sea, monitorear que los pasos que planeamos se estén haciendo adecuadamente. Por ejemplo, dice aquí, esta es una gran parte del proyecto. Una gran parte del proyecto es mantener un ojo a todo lo que está sucediendo y ajustar el proceso cuando sea necesario, así como se está mezclando la masa y se checa la consistencia, que la consistencia sea adecuada y se está al pendiente de la temperatura del horno cuando se estén haciendo las galletas. Bueno, entonces, y una vez que tengamos el proyecto vamos a hacer el cierre, y el cierre significa que el proyecto va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un proyecto tenemos que iniciar con la idea principal que se tiene sobre el proyecto, y esa idea principal va a surgir de unas necesidades. Después, para hacer un proyecto se tiene que hacer un plan. Posteriormente, se tiene que hacer una ejecución. La ejecución es todos los pasos que se determinaron en el plan se deben hacer. Y después que ya se esté ejecutando puede haber problemas con el tiempo,
puede haber problemas con los recursos, puede haber problemas con el dinero, puede haber problemas con el personal. Entonces ahí significa que tú debes tener un monitoreo y control de actividades, y por último el cierre de esa actividad para garantizar el éxito de un proyecto. Entonces, esto es de manera general. Las fases principales para la creación de un proyecto sería un inicio, una planeación, una ejecución, un monitoreo y control y un cierre para crear el proyecto. Aspectos básicos de administración de proyectos. Ok, continuamos. Entonces dijimos que esto es lo básico para que tú puedas poner un proyecto. Bien, ahora vamos a aprender a utilizar una herramienta para planear proyectos. ¿Cómo se llama esa herramienta? Esa herramienta se llama Project Libre. Entonces aquí voy a guardar esta información. Quienes tengan su máquina, vayan haciéndolo conmigo. Vamos a crear un pequeño proyecto. Entonces busquen aquí en su computadora que diga Project Libre y lo ejecutan. Lo abren, yo lo estoy abriendo. No sé si se está viendo ahí en pantalla, sí, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿quién de los que está aquí va a hacer el ejemplo conmigo? Les digo lo siguiente, porque si alguno hace el ejemplo conmigo, yo me tardo un poquito más para ir explicando. Si alguno me dice, no, profe, nosotros no lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer en mi casa, pues entonces yo lo explico de manera más rápido para no darle tanto tiempo al video. Los escucho. ¿Quién lo va a hacer? Díganme el nombre. Yo, Eloy, sí lo voy a hacer. Yo sí quiero hacerlo, maestro. Ok, Blanca sí lo va a hacer, dice. ¿Quién más? Yo, José Merino. Yo, profe. José Merino, muy bien. Yo estaba en Camacho también. Ok, perfecto. Sí, les pido a veces su nombre porque como no nos conocemos tanto, pues a veces yo lo hago y quién sabe quién será, ¿no? Ya cuando tenemos mucho tiempo, pues ya dices, ok, ese que está hablando es Juan, ese que está hablando es Rafael, ese que está hablando es Esmeralda, ¿sí me explico? Pero ahorita como no tenemos un contacto tan seguido, pues no, les digo así, Blanca sí lo voy a hacer. Perfecto. Entonces creo que incluso con solamente una persona que lo quiera hacer es suficiente para que yo lo tenga que explicar más pausado. Muy bien, entonces ya todos abrieron esta herramienta que se llama Project Libre. Entonces les decía, recapitulando, se trata de que nosotros planeemos proyectos para las empresas o para las organizaciones que le ayuden a potencializar su productividad. Entonces, como informáticos, no lo podemos hacer de manera informal, lo tenemos que hacer de manera formal. Y hacerlo de manera formal lo vamos a hacer plasmando un plan. Y ese plan lo vamos a hacer en esta herramienta que se llama Project Libre. Hay otras herramientas. En general, Project Libre a mí no me agrada tanto, porque está un poquito limitado y he visto que tiene algunos errores, pero yo espero que no nos suceda ninguno. A mí me gusta más planear un proyecto en algo que se llama Microsoft Project. Es una herramienta más robusta. Sin embargo, les digo algo, tomé la determinación de no instalarlo porque es más difícil su instalación. Y esta herramienta de Project Libre está súper fácil, está súper ligera y no se tarda uno. Pero bien, vamos a iniciar. Entonces, cuando vamos a crear un proyecto, aquí nos aparece la bienvenida de Project Libre y le vamos a decir aquí donde dice crear proyecto. Bueno, tenemos la opción de crear proyecto o tenemos la opción de abrir un proyecto, pero por el momento lo vamos a crear porque no tenemos ninguno. Vamos a poner aquí crear proyecto. Vamos a poner un proyecto sencillo. Ya ustedes saben que ahí en la plataforma hay un proyecto de cómo instalar un cibercafé. Quiero que tú me digas los pasos para instalar un cibercafé y estoy poniendo ese proyecto porque supongo que al menos todos tenemos una idea general de cómo instalar un cibercafé, o al menos hemos ido a un cibercafé o tenemos de manera general el conocimiento. Pero ahorita vamos a hacer uno que todos conozcamos y aquí le vamos a poner construir una casa. ¿Construir una casa será un proyecto? Pues sí, ¿no? Porque muchas cosas pueden ser un proyecto. Construir una casa puede ser un proyecto. Terminar la carrera de informática también puede ser un proyecto.
pero desafortunadamente no nos han acostumbrado a planear nuestras actividades para lograr lo que nosotros queremos. De hecho, como personas nosotros queremos lograr muchas cosas en la vida y creo que todos quieren lograr muchas cosas. A lo mejor quieren tener una mejor casa, a lo mejor quieren comprar un auto, a lo mejor quieren viajar, qué sé yo. Pero lo malo es que nunca hemos hecho un plan. O tal vez si lo tengan, y si lo tienen sería perfecto, pero tal vez eso es lo que nos falta a la mayoría, que lo que nosotros queremos no lo podemos lograr porque no tenemos un plan que seguir. Entonces ahí nos dice que un buen proyecto debe tener una planificación. Y si nosotros no tenemos un plan, entonces no vamos a lograr ese auto que queremos, porque si no tienes un plan, ¿cómo lo vas a lograr? Si no tienes un plan para lograr esa casa que tú quieres, ¿cómo la vas a lograr? Entonces es un poco difícil. No solamente basta con querer, sino que tenemos que planificar. Bien, aquí tú le vas a poner construir una casa, aquí le vas a poner el nombre del manager, que en este caso podría ser yo, o tú le puedes poner tu nombre, por ejemplo va a ser Eloy Martínez. Son como datos generales del proyecto, y aquí le vas a poner una descripción. Hace ratito hablaban de lanzar una bebida. Si fuera de lanzar una bebida, aquí tal vez le vas a poner: la empresa necesita lanzar un nuevo jugo de nopal con no sé qué. Pero en este caso le vamos a poner es un proyecto para construir una casa. Construir una casa. Bueno, estoy iniciando con esto porque es una actividad genérica. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor más adelante yo te voy a decir: quiero que vayas a la tiendita de la esquina, me identifiques una necesidad y quiero que me hagas un plan en Project, pero de algo de informática. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a aprender cómo crear una casa, porque todos tenemos una noción de cómo hacer una casa. Bueno, entonces, este es Microsoft Project, perdón, este es Project Libre, no es Microsoft Project, este es Project Libre, y es una herramienta para plasmar proyectos. De este lado tenemos información muy parecida a lo que es Excel. Tiene unas columnas así. Aquí dice name, va a ser el nombre de la actividad. Duración va a ser la duración de la actividad. Va a ser la fecha de inicio de la actividad y va a ser la fecha de finalización de esa actividad. Y por aquí tenemos un concepto que se llama predecesoras. Hoy solamente vamos a ver eso. Bien, de este lado tenemos como si fuera un diagrama. Este diagrama tiene las fechas del calendario, y este diagrama tiene las fechas del calendario y tiene así como unos colorcitos en blanco y unos colorcitos en grises. Bien, voy a explicar de manera rápida el calendario. Por ejemplo, hoy estamos a 25 de septiembre, hoy es sábado, ¿de acuerdo? Nada más que está en inglés, por eso no dice LMEM, sino que dice en inglés la inicial del día. Bien, si ustedes observan, están aquí como grisecitos algunas cosas y otros están en blanco. A ver, ¿quién me dice por qué está como en gris? Díganme, alguien que tome el micrófono y que me diga por qué piensa que está como en gris. ¿No? ¿Ninguno? Profe, ¿puede que sea la separación por semanas o algo así? Puede que sea la separación por semana, sí, esta es la separación por semana, pero te voy a decir algo. En la administración de proyectos se tiene un calendario. Gracias, compañero. En la administración de proyectos se tiene un calendario y las cosas que están como gris son días no laborables porque son sábados y domingos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, aunado a eso, vamos a modificar un poquito. De este lado tenemos aquí las tareas, los recursos, ¿de acuerdo? Y las vistas. Entonces, este es un proyecto, esta es una herramienta muy potente. Y aquí, por ejemplo, donde dice tareas, hay una opción que dice calendario. ¿Sí la observaron? ¿Sí la encontraron? Está en tags y ahí está calendar. Denle clic. Denle clic en calendario y nos aparece este. ¿De acuerdo? Dice cambiar calendario laboral. ¿Ya todos están aquí? ¿Me pueden decir sí, no?
Ok, y observen, Sí, profe. gracias, y observen cómo aquí aparece en negrita lo que hace rato el compañero nos decía que él pensaba que era una separación. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Lo que está en negrito, ¿qué significa? Significa que son días. No hábiles. Hables. Exacto, muy bien. Días no hábiles. Entonces, regresando acá, los días que están en grisecito son días no hábiles. Vamos a suponer que en nuestro calendario yo quiero marcar, no sé, a ver, díganme, en octubre hay una fecha que no se elabora, Blanca, que te acuerdes. Por ejemplo, el día que no se elaboró fue el 16, ¿estamos de acuerdo? Pero ya pasó. Sí. Sí. ¿Qué día? En octubre. Bueno, No bueno, tengo un día. ok, nos vamos a ir a noviembre. El Día de Muertos, ¿qué día es? ¿El 2? Ahí, 1 y 2. 1 y 2, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono noviembre, vamos a suponer el 2, porque Blanca se quiere tomar hasta el 1, pero no, nada más vamos a poner el 2. Entonces, aquí seleccionamos el 2 y le vamos a poner aquí de no working time. Vamos a dar clic y entonces ese 2 se pone como grisecito. ¿Estamos de acuerdo? Ese 2 se pone como grisecito y le vamos a dar clic aquí en OK. Y entonces si nos vamos aquí al calendario y buscamos el 2, si nos vamos aquí al calendario y buscamos el 2, nos vamos a dar cuenta que más o menos por aquí está, ¿no? Octubre, noviembre. Entonces aquí está el 7. Por aquí está, ya nos apareció una línea. ¿Sí la ven? Porque significa que ese día nosotros lo dijimos como no laborable. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No. Perfecto. Entonces, gracias. Estamos aquí identificando primero que en esta herramienta podemos modificar el calendario. ¿Eso qué significa también? Que Project Libre tiene una planeación. Por ejemplo, el día de hoy estamos a 25 de septiembre. 25 de septiembre, aquí está marcado con azulito. Y por ejemplo, el día 27 dice que tiene un default de trabajo, que significa que trabajamos de 8 a 12 y tenemos tal vez una hora de comida de 12 a 1 y seguimos con la jornada laboral de 13 a 7. Es decir, este calendario nos indica los días, las horas y las fechas laborables que nosotros vamos a emplear para el proyecto. ¿Sí? ¿Alguna duda con el calendario? Lo estamos viendo a grandes rasgos. Por el momento no hemos hecho mucho, pero en general de eso se trata. De que en el calendario, en Project Libre, tú puedes plasmar qué días se trabajan, qué días no se trabajan. Incluso podrías decir que el día 27, por ejemplo, el lunes, solamente vamos a trabajar mediodía. Ven que, por ejemplo, hay empresas que sí hay días que trabajan mediodía. Por ejemplo, las empresas no necesariamente descansan los sábados, sino que los sábados trabajan mediodía. ¿Están de acuerdo? Entonces, que una empresa podría trabajar mediodía un sábado. Entonces, tú podías plasmar y decir, este día no lo voy a trabajar completo, sino que este día voy a trabajar la mitad. Bueno, aquí vas a hacer todos esos cambios que tú requieras, o incluso podrías marcar que el sábado sí vas a trabajar y le vas a dar clic en OK. Le voy a dar clic en OK. Bien, ya hemos terminado a grandes rasgos de configurar el calendario y de ver esta actividad. De este lado vamos a plasmar las actividades. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer una casa? Yo voy a poner unas actividades rápidas. A lo mejor no están bien del todo, pero yo las voy a plasmar rápido para no tardarnos tanto. Y después voy a hacer un orden ahí en el programa. Entonces, algunas actividades no van a ser exactamente igual, podríamos tener alguna diferencia, pero es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que para hacer una casa, primero tendríamos que limpiar el terreno. Limpiar el terreno. O sea, no podemos hacer una casa sin limpiar el terreno. Otra cosa que tendríamos que hacer probablemente sería medir, sacar medidas, medir
medir y trazar, ¿cómo le podríamos llamar? Medir y trazar, si cadenas. Bien, y aquí tal vez sería, medir y trazar cadenas, aquí sería tal vez rascar, ¿estás de acuerdo? Hay que rascar para meter toda esa información, hay que rascar y tal vez hay que poner el mamposteo, o le podemos poner acá una observación para los compañeros que no estén muy familiarizados, probablemente le podríamos decir poner las piedras, poner piedras, bien, entonces podríamos hacer eso. Después de limpiar el terreno, medir y trazar las cadenas, de rascar, podríamos poner ahí entonces, ¿qué seguiría? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me puede decir? Mamposteo, ya ponemos los cimientos, ahora vamos a poner las cadenas inferiores, después después de que ya pones las cadenas inferiores, tal vez vas a poner tabiquear, le vamos a llamar tabiquear. Es un ejemplo, puede haber alguna algo que no estemos de acuerdo. Vamos a tabiquear, después vamos a poner cadenas superiores. Ok, después de eso podría ser, una vez que tú pongas las cadenas superiores, vamos ahí a poner estructura para colar. Bien, después de que pongas la estructura para colar, tal vez podría ser colar el techo. Las mangueras de la luz, profe. Ok, dice aquí el compañero que nos vamos a poner sin luz. Ok, colocar mangueras de para la luz, muy bien, una actividad más. Y pues bueno, ya después colamos. Esto es importante, ¿no? Porque colar la casa. Bueno, obviamente aquí no vamos a ser tan explícitos, ¿no? Podría haber algunas diferencias entre nosotros y decir, no, pues al profe le faltó que poner los castillos, que no sé qué, algunos que saben más de construcción me van a decir otras cosas, pero en general es un ejemplo para utilizar la herramienta. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a usarlo. Entonces, por ejemplo, limpiamos el terreno y después vamos a medir y trazar las cadenas. Pero vamos a suponer que esta actividad va a tener dos subactividades. Entonces, miren, van a hacer lo siguiente. Como si fuera en Excel, van a presionar Shift y van a seleccionar estas dos. O con el mouse pueden tomar esta. No es más, con el mouse ni se puede. Ponen aquí la primera, seleccionan y seleccionan la segunda. Se ponen, bueno, primera y segunda. Se pone en negrita. Y después de esto tiene algo que dice ident, ¿de acuerdo? Aquí dice ident, selecciono las dos primeras, que sería la de rascar y el de mamposteo, y me voy ahí a donde dice ident, que más o menos sería como aplicar una sangría. Le voy a dar un clic y observen qué sucedió. La tarea medir y trazar cadenas se divide en dos, en rascar y en el mamposteo. Eso significa que lo que estoy haciendo es agrupar una actividad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna duda sobre esto que hice? Si observan en su diagrama, tengo una actividad principal que se llama limpiar terreno. Después tengo otra actividad que se llama medir y trazar cadenas, pero esa actividad engloba dos subactividades, es decir, rascar y mamposteo pertenecen a esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, no sé si me ocurre, voy a poner otro ejemplo. Poner cadenas superiores. Bueno, aquí poner estructura para colar. Y aquí le vamos a meter otra, que diga colar castillos. Aquí le vamos a poner nueva. Aquí le vamos a poner colar
colar castillos. Voy a hacerlo de nuevo. Vamos a suponer que poner cadenas superiores los vamos a agrupar y vamos a decirle que poner estructura para colar y colar castillos forman esa actividad. Entonces vas a seleccionar esta y con el mouse seleccionas, bueno, con Shift seleccionas una y dos y le pones Hidden. Y con Hidden te agrupa esas actividades. Es decir, la actividad 8 y la actividad 9 son subactividades de la actividad principal, que es la 7. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, en un proyecto nosotros podemos como agrupar. Imagínate que tú dices, instalar la red en la empresa tal. Ok, entonces tal día vamos a ir a medir el cableado, tal día vamos a ir a colocar las antenas, tal día vamos a ir a taladrar para colocar los routers, los switches, etcétera. Entonces aquí vas a planear toda esta actividad, ¿de acuerdo? O imagínate que el proyecto fuera, ¿sabes qué? Instalar cámaras de seguridad. Ah, bueno, pues entonces paso número 1, notificar al proveedor de las cámaras. Paso número 2, ir a medir para determinar el material. Paso número 3, taquetear las cámaras. Paso número 4, instalar las cámaras. Paso número 5, cablear las cámaras. Paso número 6, configurar el DVR, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces ahorita podríamos diferir un poco. Bien, continuamos. Ahora, estas actividades en la parte de aquí abajo, de este lado, vamos a ampliar, dice algo que dice predecesoras. Dice predecessor, significa lo que sigue antes de otro. O sea, un predecesor, por ejemplo, sería, si tú quieres poner el techo de la casa, un predecesor tendría que ser que tengas los castillos. Porque obviamente, si están de acuerdo conmigo, no podríamos colar la casa y no ponerle castillos. Entonces, poner castillos es una predecesora de colar casas. O sea, hay actividades que se tienen que hacer. Por ejemplo, hace ratito su compañero me decía, ¿sabe qué, profe? Usted ya quiere colar y no ha puesto las mangueras de la luz. Eso me dijo el compañero. Entonces digo, tienes razón. Porque si tú estás haciendo esta administración de proyectos, tú lo debes hacer tal cual lo dice ahí. Entonces, si a mí se me olvida poner las mangueras, pues voy a colar la casa y la casa se va a quedar sin luz. Y al ratito van a andar haciendo cosas diferentes que no queremos que pase en esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la predecesora significa la actividad que va antes de otra. Y vamos a ponerlas como predecesoras todas. En este caso, por ejemplo, podría ser, antes de rascar, tengo que limpiar el terreno. Entonces, rascar tiene como predecesora limpiar terreno. Es decir, yo no puedo rascar sin limpiar el terreno. Ni tampoco puedo hacer el mamposteo. Sin rascar, obviamente, ¿no? Ni modo es que vaya a poner la piedra arriba. Entonces, así están más o menos las predecesoras. Ok, después no puedo poner las cadenas inferiores si no he puesto el mamposteo. Y bueno, no puedo empezar a tabiquear si no están las cadenas anteriores. Entonces voy a ir poniendo todas estas predecesoras de este tipo. Aquí hay que tener cuidado, porque la predecesora poner estructura para colado va a ir después de tabiquear. Entonces va a ir después de las 6. No podría ir después de las 7 porque las 7 es como si fuera una actividad diferente. Es decir, la actividad 7 se completa hasta que se acabe la 8, la 9, la 10 y la 11. Por eso no la podemos poner como predecesora. Y entonces aquí la predecesora de colar castillos sería la 8, la predecesora de colocar las mangueras para la luz sería la 9 y la predecesora de colar la casa sería la 10. ¿Sí? Imaginemos que ahí tengamos, creo que lo pusimos, ¿no? Cuando vas a colar una casa tienes que poner las maderas. Entonces, la predecesora de colar sería poner las maderas o poner la cimbra, que comúnmente se le conoce. Bien, en esta primera fase hemos terminado con un primer ejemplo de lo que es Project Libre. Así funciona. ¿Funciona cómo? Funciona poniendo las actividades del lado izquierdo como si fuera una hoja de Excel. Esas actividades se pueden agrupar
dependiendo de las necesidades. Para agruparla vamos a seleccionar las actividades y vamos a poner IREN o poner sangría. Y si por ejemplo yo ya no quiero que estas actividades estén agrupadas, que esta actividad y esta esté agrupada, les puedo quitar el OIDEN, ¿de acuerdo? Ahí está agrupado, ahí está desagrupado. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se dieron cuenta cómo desapareció esa agrupación en la parte de arriba? Ok, ahí está IDEN y aquí lo volvemos a agrupar y ya aparece. Acuérdense, cuando hay una actividad agrupada se pone en negrita. Muy bien, ahora ya hemos puesto las actividades y ya le hemos puesto las predecesoras. Bien, lo que nos hace falta es poner los días. Entonces, por ejemplo, limpiar el terreno, vamos a suponer cuántos días me voy a tardar en limpiar el terreno. Entonces aquí dice un día, yo le voy a decir que me voy a tardar 4 días en limpiar el terreno. Le doy enter. Entonces observen cómo en el calendario se hace más grande, 4 días para limpiar el terreno. Por ejemplo, para rascar, no sé, se me ocurre 3 días. Lo vamos a hacer a mano, no tenemos máquina, ni modos. El mamposteo, no, pues ahí sí nos vamos a llevar como cuánto, no sé, depende, o sea, alguien me va a decir ahí, es que profe, depende el tamaño de la casa. Bueno, pero vamos a poner unos valores cualquiera. Vamos a suponer que yo me voy a tardar 2 semanas en colocar el mamposteo, 10 días. Después, las cadenas inferiores, me voy a tardar, no sé, 5 días. 5 días. Después voy a tabiquear. Esa actividad me va a llevar 30 días. Y después voy a poner la estructura para colar. Me va a llevar 2 días, por ejemplo. 2 días. Y después voy a colar los castillos. Bueno, pues me va a llevar, no sé, 2 días. Y después voy a colocar las mangueras para la luz. Me va a llevar 1 día. Y colar la casa, no, pues lo tenemos que hacer en 1 día, no lo podemos hacer de otra forma. Y bien, entonces ahora nosotros acabamos de ver cómo este proyecto nos ha planeado aquí las actividades. Y entonces ahora yo puedo identificar cuánto tiempo me voy a tardar en crear ese proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto? Este proyecto se llama crear una casa. Bueno, nosotros no vamos a estar construyendo casas aquí en esto, pero a lo mejor lo que sí vamos a hacer es un proyecto, como hace rato les comenté, para poner una red, para poner unas cámaras, para conectar algún servicio en la empresa, etcétera. Y eso es lo que quiero que aprendas utilizando esta herramienta que se llama Project Libre. Entonces esta es una herramienta muy potente, no solamente se puede utilizar para este tipo de cosas, porque después, ¿qué es lo que vamos a ver? Por acá dice, observen cómo acá dice recursos, nombres de los recursos. Entonces también tenemos más adelante una hoja de recursos. Aquí vamos a tener una hoja de recursos donde yo le voy a decir qué tipo de información voy a necesitar y también le voy a decir cuánto me va a costar, costo por uso, o sea, le voy a meter costos. Y entonces cuando yo me vaya a mi diagrama o cuando yo me vaya a mi proyecto aquí en el diagrama de Gantt, cuando yo me vaya a este proyecto, ya la herramienta me va a decir cuándo va a iniciar el proyecto, cuándo va a finalizar y cuánto me va a costar. Pero eso lo vamos a hacer en otra etapa. ¿De acuerdo? Por el momento nos vamos a quedar hasta aquí en esta primera etapa. Bien, ¿dudas o comentarios? Voy a pausar el video porque ese video no quiero que se haga tan grande. Bueno, dura 53 minutos, creo que es bueno. Le voy a dar aquí en pausa. Bueno, lo voy a terminar ya.